Bienvenidos nuevamente a todos a este estudio del Antiguo Pacto. Hoy vamos a estudiar el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro muy triste dentro del Antiguo Pacto. El libro de Jueces marca una época de decadencia. En el libro de Jueces vamos a ver uno de los grandes principios que vemos a través de toda la Biblia. El libro de Jueces está manchado por puras derrotas, por pura apostasía, por pura idolatría. Al poco tiempo, bueno, no al poco tiempo, como vimos en el libro de Josué, que ya aún estando Josué vivo, ya el pueblo se había corrompido con los pueblos paganos que los habían conquistado, pero no a todos. Vamos a ver todo eso. Vemos la desobediencia del pueblo de Israel al llegar a la tierra prometida. Vemos la falta de fe. Vemos la incredulidad de un pueblo y como consecuencia de ello fue severamente castigado por todos los pueblos de alrededor. Fue castigado por los moabitas, por los amonitas, por los edomitas, por los madianitas, por los filisteos, por los sirios. Si Dios usó a todas esas naciones para castigarlo. Y aún más triste, se pelearon entre ellos. Vemos pelea entre los efraimitas y los galaditas. También después vemos todas las tribus de Israel al final contra la tribu de Benjamín, que prácticamente casi desaparece. Pues vamos a empezar con algunos datos muy importantes de este libro de Jueces. Vamos a ver primeramente quién fue su autor. El autor es desconocido. Para muchos se cree que este libro fue escrito por el profeta Samuel. No lo sabemos, no hay indicios en el mismo libro de que Samuel haya sido el autor de este libro, ¿ok? En el hebreo se llama Shopetim, como ustedes ven ahí. Y la palabra Shopetim significa solamente jueces o líderes ejecutivos. Y en la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Pacto, aparece como Kritai, que significa jueces. Entonces vamos a ver ese primer punto sobre el autor. Ustedes ven las ilustraciones ahí de los dioses paganos que ellos adoraban. Vemos que el autor es desconocido. La fecha que se cree, todo depende también del autor. Hay algunos que creen que este libro se escribió después del exilio babilónico, o sea, en un tiempo muy posterior a los eventos del tiempo de Jueces. Los eventos del tiempo de los jueces fueron entre el año 1000 a 1300 antes de Cristo aproximadamente. Pero hay algunos que fechan el libro de Jueces, su autoría, después del exilio babilónico. Pero lo más razonable y de acuerdo a muchos eruditos es ubicarlo antes de la monarquía de David, por el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, ¿sí? Un favorcito, Dani, ¿tienes ahí el control de los proyectores? Préndeme el de allá al frente para no darle espalda aquí, ¿ok? Préndeme el de allá al frente, Dani, gracias. Ok, entonces otro punto importante, que el libro de Jueces relata el periodo de transición. En la Septuaginta es Kritai, que significa simplemente jueces, ok. Este periodo del libro de Jueces relata la transición después de la muerte de Josué hasta prácticamente se considera el profeta Samuel como el último juez de Israel, ok. Entonces la transición entre la muerte de Josué y la monarquía. Ahí está en sus pantallas. Gracias, Dana. El punto principal del libro, ¿cuál creen que es? Ya lo dije antes de empezar. La apostasía. ¿Y qué trae la apostasía? ¿Trae castigo? ¿Trae victoria o derrota? Derrota, opresión, castigo, ¿sí? Entonces vemos que el tema principal del libro es el fracaso de Israel como teocracia, de mantenerse fiel al pacto de Dios, aún bajo la dirección de hombres escogidos para librarlos de la opresión de un mundo pagano.
¿Ok? Ese es el tema principal del libro de Jueces, el fracaso. Y ahí viene el principio, ahí vemos un principio grande que lo vemos a través de toda la Biblia. Cuando hay obediencia hay, y cuando hay desobediencia hay castigo. ¿Sí? Viene el respectivo castigo, como dice la Escritura, ¿no? Cada quien tiene la retribución a su extravío. Punto D. Ustedes pueden ver a su lado derecho la lista de los 13 jueces. Hay algunos que colocan a Débora y Barak como un solo juez, pero yo prefiero ponerlo como dos jueces como otros. Y en total hubieron, como ustedes ven, 13 jueces hasta Sansón, desde Otoniel hasta Sansón. Y de los 13 jueces hubieron 12 hombres y una mujer, la cual fue Débora. ¿Ok? Ahora, la mayoría de estos jueces eran líderes militares regionales o locales, ya sea de alguna tribu particular o de un grupo de tribus. No necesariamente los jueces tuvieron jurisdicción sobre todas las 12 tribus de Israel. Algunos solamente tuvieron influencia local. Y de hecho vamos a ver más adelante que hasta se produjo una guerra civil por eso. Porque hubo una enemistad ahí entre los efraimitas, que por cierto eran muy quisquillosos. En dos ocasiones son resentidos y prácticamente provocaron una lucha y sus respectivas muertes de mucha gente de Israel. ¿Okay? En el punto E vemos que este periodo es un ciclo repetitivo de 4 fases. Algunos ponen 5 fases, pero yo prefiero apegarme a las 4 fases porque no vemos la quinta fase. La vamos a ver en los libros de los profetas. Entonces, estas 4 fases son rebeldía, ¿no? O desobediencia, ¿sí? Idolatría, apostasía, y como viene la retribución a la rebeldía. Como consecuencia de esa rebeldía, de ese apartarse del pacto de Dios, viene la retribución a la rebeldía. Adoraban a los Baales, a Asera, y Dios los castigaba, como les decía, con otros pueblos vecinos, los moabitas, los amonitas, los edomitas, los filisteos y aún los sirios. ¿Ok? Y después venía el arrepentimiento y después la restauración, y ahí Dios levantaba un juez para restaurarlos. Cuando entremos a los libros proféticos, ahí vamos a ver 5 fases que serían similares, solamente añadiríamos ahí rebeldía, después vendría la exhortación de parte del profeta, el castigo a la rebeldía, el arrepentimiento y la restauración. Y ese ciclo lo vemos hasta el día de hoy prácticamente, aún dentro de la iglesia. ¿Ok? El punto F. En el punto F vamos a ver que a diferencia de Josué fue un libro de victorias, ¿verdad? Pero lamentablemente Jueces es un libro de derrotas. ¿Por qué? Por la apostasía de Israel, donde la frase hicieron lo malo, ¿sí?, se repite 8 veces en este libro. Y lo más triste que, ¿cuál es la frase célebre con la cual termina este libro? Es: cada quien hacía lo que quería, cada quien hacía lo que le daba la gana, en pocas palabras. ¿Ok? Se repite 8 veces esta frase: hicieron lo malo. Algo también muy importante, hermanos queridos, que hasta el día de hoy también ocurre dentro de la iglesia. En el punto G he puesto: la negligencia de no arrojar a los cananeos trajo consigo la contaminación idolátrica a Israel. El nuevo pacto, dice claramente el apóstol Pablo: un poquito de levadura leuda toda la masa. Y pues aquí no hubo un poquito de levadura, aquí hubo harta levadura de parte de Israel, y se contaminaron, pero en una forma tan atroz. ¿Ok? Podemos hacer una división del libro de Jueces. Hay algunos autores dan más divisiones, otros menos divisiones. Yo he preferido hacer esta división. Número 1, las conquistas incompletas de las tribus de Israel solamente abarca el primer capítulo.
conquistas incompletas de las tribus de Israel. Acuérdense en Josué. Josué le dijo, ¿hasta cuándo van a ser qué? Negligentes en no conquistar la tierra que Dios os ha dado. Y pues a la muerte de Josué, nadie se levantó como el líder de la nación y las conquistas fueron incompletas de las tribus, y como consecuencia pues vemos el capítulo 2 o la segunda división, la apostasía de Israel, que va desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3 versículo 7. La tercera parte de este libro le ha dividido la historia de los jueces, que va desde el 3:8, empezando con Otoniel, hasta la muerte de Sansón, 16:31. Y la cuarta división es la decadencia espiritual de Israel. Y cuando hay decadencia espiritual, ¿qué va a haber, hermanos? Va a haber decadencia moral y en todos los aspectos. Va a haber una sociedad corrupta, como lo vamos a ver en los últimos capítulos, que de verdad que parece una película de terror, los últimos capítulos del libro de Jueces. ¿Ok? Y como siempre, en cada libro de la Biblia vemos al Cristo persistente, vemos al Cristo profetizado. Y en este caso, en el libro de Jueces, vemos a Cristo como ¿quién? Como el juez y dador del pacto. Y de hecho ustedes van a ver que aquí hay apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer parte de eso, ¿ok? Ahora sí vamos a entrar a analizar brevemente el capítulo 1. Ustedes ven ahí las divisiones ya de las 12 tribus. Ahora, se dividieron el terreno, por así decirlo, ¿ok? Pero no significa que ya ellos eran dueños absolutos de todo el pedazo de territorio que está delineado aquí, no, porque si ustedes ven algo, no sé si ustedes ven algo que les llame la atención por aquí en la tribu de Judá. Es muy importante, por eso a veces los mapas, la geografía. Por eso puse este mapa y no otro mapa, ¿ok? Porque habían pueblos que aún, cananeos, que aún vivían dentro de los territorios asignados, pero que aún no habían sido arrojados, expulsados o exterminados, lo cual fue la orden de Jehová para que no se contaminaran. Entonces ya les voy a mostrar algo aquí. Ustedes pueden ver aquí, ¿no se dan cuenta? Aquí aparece la palabra Jebús y está un puntito verde, es una ciudad. ¿Cuál fue esa ciudad? Jerusalén. Jerusalén se llamaba Jebús. ¿Ok? Vamos a el capítulo 1, podemos ver las conquistas incompletas de las tribus de Israel. Vemos que Jebús o Jerusalén fue tomada, pero muy ligeramente, pero no arrojaron a los jebuseos. De ahí viene la palabra jebuseo, el gentilicio de los que vivían en Jebús. ¿Ok? No los arrojaron, convivieron con ellos, como dice el versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Pero el versículo 21, miren lo que dice: mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ese hasta hoy, ¿hasta cuándo es? Hasta que el autor de este libro, pues valga la redundancia, fue que plasmó la historia aquí en este libro llamado Jueces. Y como se nombra también, como digo, por eso, este libro puede ser antes de la monarquía, puede haber sido escrito, ¿ok? Las demás tribus, no solamente Judá y Benjamín, no arrojaron a los cananeos, a los jebuseos, a los heteos, a los heveos, a los regeseos, sino todas las demás tribus hicieron lo mismo, no arrojando a los cananeos de sus contornos, ¿sí? Si usted puede ver desde el versículo 19, vemos que dice: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas,
Y así desde el versículo 27 al 35 nombra algunas tribus. Tampoco Efraín arrojó el cananeo, 29. Tampoco Zabulón, tampoco Aser, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra. Tampoco Neftalí. Sí, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, y etc. En pocas palabras, todos los cananeos, la orden que Dios había dado era de exterminarlos, fueron prácticamente sus compañeros de vivienda. ¿Y qué trajo consigo? Capítulo 2, la apostasía. ¿Sí? Vemos aquí la reprensión en el capítulo 2 a Israel del ángel de Jehová. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¡Wow! ¿Quién es el ángel de Jehová aquí? El Cristo preexistente. Se le presenta a toda la nación y los exhorta, los reprende por no haber sido obedientes y por haber roto el pacto. Y miren lo que les da el ultimátum el Señor. Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, como vemos ahí la ilustración. Pero mira lo que les dijo el Señor. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. ¿Ok? Y de ahí viene, el Señor los reprende, y en vez de que cambien con la exhortación de la aparición del ángel de Jehová, el Cristo preexistente, ¿usted cree que hicieron lo correcto? Del versículo 10 hasta el final del capítulo 2 es pura apostasía. Pura apostasía. ¿Sí? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Hermano, yo siempre les he dicho que Dios es un Dios histórico. Dios le repite vez tras vez cuántas veces los sacó de Egipto. Si no me falla la memoria, creo que les repitió 152 veces en toda la Biblia. Dios le repite al pueblo de Israel que lo sacó de Egipto. La vemos a 69, más de 69 veces en los 5 libros, en el Pentateuco. Más de 78 veces en el resto del Antiguo Pacto. Y solo 5 veces en el Nuevo Pacto. Un total aproximado de 152 veces que el Señor le repite que lo sacó de Egipto. En pocas palabras, Dios le saca en cara a un pueblo olvidadizo, malagradecido y rebelde de donde lo sacó. Sin embargo, aquí el mismo Señor se les presenta y no obedecieron. ¿Ok? Hicieron imágenes de acera. ¿Ok? Vamos al punto 2. Reprensión a Israel de parte del ángel de Jehová, el Cristo preexistente, por invalidar su pacto. Hay una apostasía total de Israel. Total. Hasta la médula. Capítulo 3. Miren lo que empieza el capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán.
Y dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Versículos 6 y 6. Y el 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Ok, ahí están los Baales. Ese muñeco que está a la izquierda es un muñeco que representa al dios Baal. Y aquí hay un grabado que representa al dios Baal. Y miren con qué está. Acá está Acera. Y acá también está la representación de todos. Aún la Mesopotamia, toda esa zona, el fértil, la luna fértil que se conoce, que va desde Irán, sube hasta Turquía y baja por Siria, Israel, hasta Egipto. ¿Sí? Toda esa zona estaba contaminada con estos dioses. Acera era la diosa de la fertilidad. ¿Y sabe cuál era el símbolo de Acera? El árbol. Scofield dice en su Biblia, en su comentario, dice, tanto las imágenes de Acera como los lugares altos desde tiempo inmemorial han estado asociados al culto idolátrico. El hebreo Ashera a veces se traduce árbol para Acera. A veces hace referencia a la diosa cananea y otras al ídolo venerado en el lugar alto donde se adoraba a la diosa. Este ídolo a menudo parece haber sido un árbol sagrado, la figura del cual se halla constantemente en monumentos asirios. Esto es un grabado asirio. ¿Sí ven? Ya ven de dónde viene la idolatría al árbol, de dónde viene la historia del arbolito de Navidad. Eso tiene origen pagano, de allá viene. De hecho, la historia del árbol de Navidad no tiene más de 200 años. Pero todo el paganismo lo arrastramos y lo cristianizamos. ¿Ok? Entonces vemos la apostasía total, adoraron a los Baales y a Acera, y de ahí ellos son castigados. Dice el versículo 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Y de ahí Dios levanta a Otoniel, el primer juez de Israel. Ese es Otoniel, que prácticamente fue el yerno de Caleb. Otoniel se casó con Axa, la hija de Caleb. ¿Ok? Porque Otoniel conquistó Hebrón para Caleb. Porque ese fue el primer rey de Israel. El segundo rey de Israel, miren esa ilustración, se llamó Ahod. ¿Ok? Ahod tuvo una particularidad. Ahod era zurdo. Cuando fue a ver a el rey, ¿no? Le han de haber revisado el costado izquierdo, porque generalmente todos eran derechos. Entonces para sacar la espada la tenían en el lado izquierdo. Entonces como lo tocaron aquí, no tenía nada, pero no sabían que él era zurdo. Entonces como era zurdo, tenía escondida acá un puñal, y dice la escritura que se lo metió, era un puñal grande, se lo metió con todo hasta el mango, porque el rey de Moab era bien obeso. Él dice, rey, tengo un mensaje de Dios para ti. Y ahí adentro, en su lecho, lo mató. Y ahí Ahod libró a Israel de los moabitas. ¿Ok? Vamos a la vida. Dios deja naciones paganas para probar a Israel. Eso lo vemos en los primeros 4 versículos. Israel se olvida de Jehová y sirve a los Baales y a Acera. ¿Ok? Acera, Astoret, Ishtar, Easter es la misma diosa de la fertilidad. Diana, Artemisa, Frida es la misma diosa. ¿Ok? La diosa de la fertilidad. Vemos el primer juez Otoniel derrota al rey de Siria, y el segundo juez Ahod libera a Israel de Moab. ¿Sí ven? Los sirios, los moabitas fueron instrumentos de castigo contra Israel. En el capítulo 4 vemos
ahí se levanta la cuarta jueza y el quinto juez, Débora y Barak. Y derrotaron a Jabín, rey de Canaán, y a Sísara, su capitán. ¿Cómo murió Sísara? ¿Alguien lo sabe? Una mujer tuvo la valentía, le dio a tomar leche de lo cansado que estaba, se quedó dormido y la mujer agarró una estaca y un mazo y ¡suácate! Lo enterró en la calle. Qué valentía esa mujer, ¿no? Y fíjense, por mano de una mujer muere Sísara, el temible capitán del imperio sirio, ¿ok? Entonces eso vemos en el capítulo 4. Débora y Barak derrotaron a Jabín, rey de Canaán, y a Sísara, su capitán. La única jueza, ¿ok? Y en el capítulo 5 vemos el cántico de Débora y Barak. Un cántico bien largo, por cierto. ¿Ok? Y la historia se vuelve a repetir. Cada vez que moría el juez, ¿qué pasaba? Otra vez el círculo vicioso. Otra vez apostasía, rebeldía, castigo, arrepentimiento y restauración. Capítulo 6 vemos que dice, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los madianitas ahora, ¿sí? Al sureste de Israel. Desde tan lejos venían, miren. Y fueron prácticamente arrasados por ellos. Y si la mano de Madián prevaleció contra Israel, los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Ok? Se les tomaban todas sus cosechas, todo esto, los madianitas. Ahora, Israel peca y es entregado a las madianitas, y ahí ¿qué hacen? Cuando ya están en la necesidad, claman a Jehová, ¿sí? Y aquí aparece que el Señor les envía un profeta. En el versículo 6 del 1 al 10, y el profeta vuelve a hacer lo mismo. El profeta se pone histórico de parte de Jehová. Les repite que sus padres dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, versículo 8 del capítulo 6. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Si ven, nuevamente el Señor les restriega en su cara a Israel a través de un profeta que no nos dice su nombre, ¿sí? ¿No? Que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto y pues lo habían abandonado, ¿ok? Y aquí vemos que aparece el sexto juez, que es el famoso Gedeón, porque hay un ministerio inclusive que se llama los Gedeones. Y Gedeón levanta un altar, ¿sí? Pero primero, antes que eso, el Señor se le aparece a Gedeón, y Gedeón levanta un altar y le llama Yahvé Shalom. ¿Qué significa Yahvé Shalom? Yahvé Shalom. Dios es paz. ¿Ok? Eso significa. ¿Ok? Es el saludo típico entre los israelitas, ¿no? Shalom alejen, alejen shalom, hasta el día de hoy. ¿Ok? Y Gedeón, miren lo que hace Gedeón por mandato del Señor, y Gedeón obedece. El propio padre de Gedeón tenía altares, tenía ídolos de Baal y de Acera. Y al otro día querían matarlo a Gedeón, porque había destruido los altares de su padre. No su padre, sino la gente lo quería matar. Imagínense. Su padre dice, bueno, si Baal es Dios y Aser es Dios, que se defiendan ellos solos, pues. ¿Verdad? Pero sin embargo, de ahí Dios lo levanta como el juez de Israel, ¿sí? Y le cambia el nombre por Jerobaal, el Señor. Porque, bueno, la gente le cambió el nombre por Jerobaal, que significa el que combate contra Baal, ¿sí? Y Gedeón le pide una prueba al Señor. ¿Cuál fue la prueba que Gedeón le pide al Señor? A ver. Que no se moje.
¿Que esté mojado o que no esté mojado? Es que primero que esté seco y luego que esté mojado. Ajá, primero que el vellón esté seco y todo rocío. O al revés, güey. ¿Ok? ¿Sí ven? Pero las dos pruebas le pidió Gedeón. ¿Ok? Vamos a ver ahí y la aparición del Señor también. Israel peca y es entregado a los madianitas. Claman y Jehová les envía un profeta que les recuerda que Dios los sacó de Egipto. Capítulo 6 es un poco largo, hay mucha información, ¿sí? Y también vemos que el Cristo preexistente se le aparece a Gedeón como el sexto juez, y este levanta un altar y le llama Yahvé Shalom, que significa Jehová es paz. ¿Ok? Y esa noche agarra un toro y destruye el altar de Baal y la imagen de acera de la casa de su padre. Y se le cambia el nombre por Jerobal, como ya le dije, que significa el que combate con Baal. Gedeón, y también vemos al final del capítulo 6, Gedeón y la prueba del vellón. ¿Ok? Que se moje, que no se moje. ¿Ok? Primero que se mojó y después que estaba seco. ¿Ok? Así entramos al capítulo 7 y muy interesante. El ejército enemigo era numeroso, muy numeroso. Pero sin embargo Dios ya le había dicho que los iba a destruir. Y el Señor le ordena a Gedeón que comience a mandar a todos los soldados que tengan temor, que se sientan cansados, que se regresen a sus hogares. Pero aún así el Señor le dice, mira, son muchos soldados aún. Porque el Señor dice, escoge solamente 300. A los que vayan a tomar agua, pero a los que tomen agua con sus manos, a eso escogerás. Porque estaban tomando y estaban vigilantes. Pero los otros que se echaron ahí a beber agua como los perritos, agachando la cabeza, descuidando sus espaldas, eso los dejó aparte. Entonces solo con 300 hombres, ¿no? Peleó contra los madianitas y los destruyó. ¿Ok? Entonces Gedeón junto con la tribu de Manasés, de Aser, de Zabulón, de Neftalí y Efraín, derrotan a 2 reyes madianitas. Fue una confederación de reyes madianitas. Ahí está la ilustración, ¿se ve? Todos aquellos que tomaron agua con sus manos fueron los escogidos, 300 hombres. Jehová ordena a Gedeón escoger 300 hombres para pelear contra los madianitas. Si ven aquí nuevamente, si ven, es un grupo de tribus. ¿Ok? Aser, Zabulón, Neftalí y Efraín. Y derrotan a 2 reyes madianitas. Pero otros 2 reyes huyeron. Eso lo vamos a ver en el capítulo 8. ¿Ok? Aquí también algo muy importante que no está en la hoja y me llama la atención es que no solamente que Gedeón le avisó a esas tribus, sino también a Efraín, porque Efraín estaba cerca de ellos. Dice el versículo 24 de Jueces 7. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. ¿Ok? Entonces ahí actuaron los efraínitas. ¿Ok? Vamos al capítulo 8, donde también hay algo muy importante y algo triste, el final de Gedeón. ¿Ok? En el capítulo 8, en su siguiente hoja, vemos que Efraín está resentido porque no le participaron a tiempo. Dice, mire cómo empieza el versículo 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, hermanos queridos. ¿No pasa eso hoy en día lo mismo? Efraín se resiente porque supuestamente no le participaron a tiempo. Hoy en día pasa lo mismo, hermanos queridos. Y por eso casi hay una guerra civil ahí. ¿Se dan cuenta? Solo por un prejuicio.
Y sí hubo esa guerra civil. Más adelante, otra vez los efraínitas se resintieron. Y se les llamó, pero no fueron. Y resentidos fueron a reclamarle al juez que estaba en ese momento. Ya vamos a ver, creo que era Jefté. Y se produce una guerra civil entre los galaditas, comandados por Jefté, y los efraínitas. Los principales de Sucot, los líderes de Sucot y Peniel, le niegan alimento a Gedeón y sus 300 hombres. Después de haber derrotado a 2 reyes madianitas, ¿sí? Gedeón y sus 300 hombres estaban cansados y sedientos y llegan a Sucot y dice: hey, pero todavía el rey Seba y el rey Salmuna todavía están vivos. En pocas palabras le dijeron: hasta que no des muerte a todos los reyes madianitas, no te vamos a dar de beber ni de comer. Y lo mismo hicieron los de Peniel. ¡Wow! Qué triste, ¿no? Entre propios hermanos, en vez de apoyarlos, se destruyen. Y Gedeón, bueno, va, derrota a Seba y a Salmuna, reyes madianitas, y regresa a castigar a Sucot y a los líderes de Peniel. Vemos ahí que hay un mal liderazgo de los líderes de Sucot y de Peniel por no apoyar al líder que Dios había levantado. Pero lamentablemente la historia de Gedeón no termina feliz. No hay un buen final. Porque lamentablemente, después de este triunfo de Gedeón, los israelitas quisieron hacerlo el Señor de ellos, dice el versículo 22 del 8. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Wow, eso es un buen liderazgo de Gedeón. Pero ¿qué hizo más adelante Gedeón? Dice el versículo 24: y le dijo Gedeón: quiero hacerles una petición, que cada uno de ustedes me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. ¡Wow! Hasta los camellos tenían collares. ¿Sí? Pero tristemente, ¿sabe qué hizo Gedeón con todo ese oro? Versículo 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod. ¿Saben lo que es el efod? Ahí lo ven. Era el pectoral. ¿Quién debía usar el efod? El sumo sacerdote solamente. Ni los jueces ni los reyes de Israel tenían autoridad sobre el tabernáculo. Dios puso a cada persona en su lugar. ¿Y qué pasó? Comenzaron a adorar ese efod. Mira lo que dice: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y su casa. Eso fue un pésimo liderazgo de Gedeón. Hermanos queridos, ¿no pasa lo mismo hoy? El efod era un instrumento sagrado del pueblo de Israel. ¿Entienden lo que le quiero decir? Aparentemente él hizo algo correcto, algo, esto es parte de nosotros. Como hoy en día vemos lo de los huevitos, lo de las conejas, el Santa Claus, el arbolito, todo lo han cristianizado, todo es cristiano. Pero aquí vemos un instrumento que usaba el sumo sacerdote y Dios no lo aprueba. Dice: y por eso fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y el castigo vino después de su muerte. ¿Ok? Así que cuidado con eso. Hay cosas que parecen cristianas pero no lo son. Como la misma música también. Fabricó un efod e Israel se prostituyó tras de ese efod. ¿Ok? Y el capítulo 9 también es un capítulo triste,
porque Gedeón, hermano, era muy promiscuo. Tuvo Gedeón 70 hijos. 70 hijos, pero aparte tuvo una concubina. Tuvo ni sé cuántas mujeres. Tuvo muchas mujeres, dice, esposas. Pero aparte de esposas, tuvo una concubina, y con la concubina tuvo un hijo llamado Abimelech. Y en el capítulo 9 habla de este famoso Abimelech. ¿Sabe lo que hizo Abimelech? Mire, ahí está la ilustración bien fea. Mató a todos sus hermanos. Solo quedó él, en complicidad con la ciudad a la que él pertenecía, Siquem. ¿Okay? Historia del malvado Abimelech, hijo de Gedeón, con su concubina, quien mató a los 70 hijos de Gedeón en complicidad con su ciudad, Siquem. Qué triste. Eso fue un mal liderazgo. Abimelech no es contado como juez porque él no se levantó como juez, Dios no lo puso como juez, ni tampoco simplemente él tomó venganza contra su padre, qué sé yo, matando a todos sus hermanos. Capítulo 10 vemos al séptimo juez, que es Tola, después al octavo juez, que es Yair. Y hay opresión de parte de los filisteos y de los amonitas. Y los hijos de Israel nuevamente claman a Jehová, pero el Señor, miren lo que les responde. Ahí está Tola y Yair, y claman al Señor. Aquí esto que quería hacerles ver. Miren lo que les responde el Señor. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¡Wow! ¿Cómo respondió el Señor? ¿Ah? Fuerte, ¿no? ¿Sí ve? Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Ok, sí se arrepintieron de corazón, porque el versículo 16 dice: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y Jehová fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ok, entonces ahí viene Dios y levanta al famoso Jefté. Ok, punto 10. Tola el séptimo juez, Yair el octavo juez, opresión de parte de los filisteos y amonitas. Los hijos de Israel claman a Jehová, pero el Señor les responde que los libre sus dioses. Pero hay un verdadero arrepentimiento de los hijos de Israel, el cual no duró muchos años, por supuesto. ¿Ok? Estamos, 70 hijos tuvo Gedeón, en complicidad con su ciudad Siquem. Entonces, aquí se levanta Jefté como noveno juez de Israel, ¿sí? Defiende las 2.5 tribus del este del Jordán. ¿Cuáles eran las 2.5 tribus del este del Jordán? Miren que puse el mapa un buen tiempo. ¿Cuáles eran las 2.5 tribus que estaban al este del río Jordán? La media tribu de Manasés. Muy bien, ¿qué más? No. Adivina, adivinador, decimos en mi país. Los Rubenitas y Gad. Rubén, Gad y Manasés, ¿ok? Ahora, él los defiende y él hace un voto. ¿Usted sabe cuál fue el voto de Jefté? ¿Alguien lo sabe? Sí. A ver, Berito. El que salía a recibirle cuando llegara de vencer a los amonitas, ¿lo iba a matar? No. ¿En dónde dice eso, hermana Yoconda? Se lo iba a entregar a Dios. Se lo iba a entregar al Señor en holocausto. Dice, ¿eso era matarlo? No, pero le iba a quitar la vida igual. No. Eso es lo que algunos han malinterpretado. No, se lo iba a ofrecer a Dios. Ajá. La iba a consagrar a Dios. O se iba a hacer un nazareo.
Ahora, Su hija, pero fue su hija la que salió. ¿Por qué tanto lamento de Jefté y de su hija? pues porque ella era virgen. ¿Solo porque era virgen? Porque era su única hija. O sea, Jefté no tuvo descendencia. Por eso, no es que Jefté haya matado a su hija, de ninguna manera. Porque Pero la tuvo que ofrecer. Sí. la ofreció, claro, No se pudo casar. como lo hizo Ana, vamos a ver después, ofreció a Samuel, lo consagró al Señor, ¿ok? Eso es lo que fue el voto de Jefté. Algunos lo han malinterpretado, que él sacrificó y mató a su hija. Eso no dice la Escritura, ¿ok? Recordemos que los sacrificios humanos fueron totalmente prohibidos por Dios. Y además Jefté dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Si él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿usted cree que va a matar a su hija? Versículo 29 del 11. ¿Ok? Vamos a la hojita. Jefté se levanta como el 9º juez de Israel y defiende las 2.5 tribus del este del Jordán. El voto de Jefté, consagración de su hija a Jehová. Eso es lo que significó ese voto. ¿Ok? ¿La anterior? Sí, ¿qué fue la anterior? Los Amonitas y dioses. ¿Ok? Entonces ahí está el voto de Jefté. Defiende a las 2.5 tribus del este del Jordán y promete la consagración de cualquier persona que saliera de su casa, pues salió su hija a recibir. Ok, capítulo 2 es otro capítulo triste, derrota tras derrota. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Hermanos, otra vez, los quisquillosos, los quejumbrosos efraínitas. ¿Ah? Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y los llamé a ustedes y no me defendieron de su mano. Viendo pues que no me defendían ustedes, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? No sucede eso hoy, hermano. Ese espíritu de los efraínitas existe en la iglesia todavía. En vez de colaborar, se hacen víctimas y producen destrozos. Y Jefté juzgó a Israel. Déjenme ver cuántos murieron ese día. Y murieron entonces los de 42.000 personas de Efraín murieron. Solo por la prepotencia y por el prejuicio, el resentimiento. Hermano, y por eso puse ahí Selah. Cuidado con los prejuicios. Los prejuicios traen destrucción a la iglesia. Aquí lo vemos. En 2 ocasiones ustedes ven que los efraínitas reclamaron cuando se les llamó. El autor a los jueces, deja claramente plasmado que sí se los llamó. Y tuvieron que morir, dice, 42.000. ¡Wow! Tremenda matanza, ¿no? ¿Ok? Se levanta Ixán también en el capítulo 2. Está la matanza contra los efraínitas. Los prepotentes efraínitas son castigados por Jefté. Hermano, este Ixán, del versículo 8 al 10, es un pésimo líder. No se dice casi nada de él, solo lo malo que hizo. ¿Sabes lo que hizo? Dice, tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijos para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Y era de Belén. ¿Qué hizo Ixán? Así que nunca le pongan nombre a sus hijos Ixán. ¿Ok? Fue un mal líder.
También se levantó Elón, el 11º juez, y solamente habla de él 2 versículos. Después vemos a Agdón, el 12º juez, el 12º juez de Agdón. Y capítulo 13, hermanos queridos, viene la historia de Sansón. En el capítulo 13 vemos que Israel sirve a los filisteos por 40 años. El Cristo preexistente le promete un hijo a la esposa estéril de Manoa, quien debía ser nazareo, y fue llamado ¿cómo? Sansón. Okay, ahí tienen en su pantalla. 40 años sirvieron a los filisteos. Entonces nace Sansón. Dice el versículo 25 del 13: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Okay? El versículo 14: Sansón como 13º juez. ¿Y qué pasó con Sansón? Desea tomar una esposa. ¿Qué tipo de esposa quería? Filistea. ¿No? ¿Y ya saben los resultados? Ahí está. Sansón, por congraciarse, pone un enigma, porque él había matado un león, pasado por un viñedo que no debió haber hecho, y después que regresó vio en el esqueleto del león un panal de miel y lo tomó. Cometió los 3 errores que no debía haber cometido. Pasar por viñedo no era permitido para un nazareo, ni tampoco tocar animal muerto, ni tampoco tomar miel, peor de un animal muerto. ¿Ok? Entonces, pero él fue, sus padres le dicen: hijo, no hay tantas israelitas bellas acá, no, yo quiero esa. ¿Ah? ¿Sí ven? Todavía en las iglesias hay muchos Sansones y Dalilas. ¿Ok? Cuidado. Y muchas filisteas. Ok, capítulo 13, vamos. Israel sirve, 14. Sansón, 13º juez, desea tomar esposa filistea, mata a un león y propone un enigma. Y engañado por su mujercita, tuvo que cumplir su promesa y mató a 30 filisteos en Ascalón. Ok. Capítulo 15, sigue Sansón, hace otra hazaña Sansón. Sansón, miren, quema la cosecha de los filisteos y mata a 1000 filisteos. ¿Con qué? Una quijada de burro. Una quijada de asno. Suena más bonito. Ok, mata a 1000 filisteos con una quijada de asno. Capítulo 16, hermanos queridos. ¿Cuál era la debilidad de Sansón, hermanos? ¿Ah? Las mujeres. Eso exactamente. Y eso es lo que puse ahí en el punto 16. La debilidad de Sansón, las mujeres. Se enamora de la Lila y esta sí le saca su secreto. ¿Sí? Y revela su secreto. Y de ahí Sansón, el espíritu del Señor lo abandona por desobediente. Y Sansón queda sin fuerza, le sacan los ojos y lo ponen como a un animal a dar vuelta alrededor del molino, ¿sí? Y bueno, después se arrepiente, lo llevan al templo de Dagón y Sansón clama al Señor, le crece el pelo y destruye las 2 columnas que sostenían todo el edificio y como 3000 mueren junto con Sansón. ¿Ok? Entonces la debilidad de Sansón, las mujeres. Y las mujeres equivocadas para todo. ¿Ok? ¿Cuáles son las debilidades y errores que cometió Sansón? En muchas ocasiones violó su voto y las leyes de Dios. La sensualidad lo controló. Más pudo la sensualidad que la espiritualidad. Y eso pasa hoy en día también, hermanos, en las iglesias. O la emocionalidad. Confió en la gente equivocada, ¿no? Utilizó neciamente sus dones y habilidades.
hacía alarde que él tenía fuerza. Cuidado, si Dios te da un talento no es para hacer fiesta de que yo tengo un gran talento que Dios me ha dado, soy el mejor, esto que el otro. No, cuidado. Lecciones en la vida de Sansón, hermanos queridos. La gran fuerza es un aspecto de la vida, pero no compensa las debilidades de otros aspectos en la vida de Sansón. La presencia de Dios no aplasta la voluntad de una persona, a pesar de que en el último momento se arrepintió y Dios le otorgó su petición y murió con los filisteos. Dios puede utilizar gente de fe a pesar de sus errores. ¿Ok? Entonces, si ve ahí el templo de los filisteos, el gran templo de los filisteos, el templo de Dagón, que era un pez, ¿sí? Fue destruido. 17, más apostasía, hermanos queridos. En el capítulo 17 vemos la historia de un tal Micaía. Y este Micaía, ¿sabe lo que hizo? Un levita salió, creo que era de la tribu de Benjamín, por ahí creo que vivía el levita. Y pasó por casa de Micaía, le dice que aquí ando viendo dónde me establezco. Pues quédate aquí, le dijo Micaía, yo te voy a pagar para que seas el levita de mi casa. Y Micaía prácticamente renta al levita, ¿sí? Renta a un levita para su servicio. Imagínense hasta dónde estaba tanta apostasía, hermanos queridos. Y hoy en día no pasa lo mismo, hermanos queridos. Prácticamente las iglesias o los miembros a veces rentan. Queremos un pastor pero que nos predique esto. ¿No pasa lo mismo hoy en día? Sí. O el pastor simplemente les da lo que la gente quiere escuchar. Estoy viendo un video sobre la famosa iglesia Casa de Dios ahí en Guatemala de Cash Luna. Es una discoteca totalmente en los cultos de los jóvenes. Hacen relajo y medio, hasta se tiran y es puras luces y pura música electrónica y todo eso. Y eso es lo que la gente quiere. Y el hijo Cachito, ¿no? Quiere tener mucho dinero como Kenneth Copeland, que es otro apóstata, ¿sí? Y el otro hijo de Cash Luna viste todo, pero porque su padre predica eso, que hay que vestirse elegante, dice. Sí, pero no tan caro, ¿ok? Capítulo 18, hermanos, sigue la apostasía y la tribu de Dan va a buscar más territorio para ellos y llegan a casa de Micaía y ven, ¿no? Y se apropian de los ídolos de Micaía y de Levita y del sacerdote. Le dicen, ¿qué vas a hacer tú aquí? Dice, tú vas a ser sacerdote solo para una persona. Ven, vas a ser sacerdote para una tribu completa. Ah, no, pues vámonos, dijo. ¿Sí ven? Hermano, hoy en día no pasa lo mismo. Estamos como en los tiempos de los jueces, creo yo. Y del capítulo 19 al 21, hermanos queridos, vemos la degradación moral en Israel. La historia de un levita que moraba en uno de los montes de Efraín y tenía una concubina, pero su concubina le fue infiel. Entonces el levita la mandó a la casa de su padre, a Belén de Judá. Pero tiempito después parece que el levita dijo, bueno, la voy a perdonar, la voy a buscar a mi mujercita. Entonces viajó hasta Belén, hacia el sur, y llegó a casa de su concubina, a casa de su suegro, y el suegro le decía, quédate, no, que mira, que vamos a cenar, y ahí se quedó. Mañana te vas. Y al otro día lo mismo. No, que quédate, vamos a comer, a hacer unas carnitas, esto que lo otro. Y se quedó. Hasta que ya como 3 veces le dije, bueno, no, ahora sí ya me voy. Y se fue el levita con su concubina y su siervo. Pero ya estaba cayendo la noche y el siervo le dice, vamos a pasar la noche en esa ciudad. Pero era una ciudad cananea. Y el levita dice, no, estos son unos paganos, son unos malvados. Mejor vamos a una ciudad de las nuestras, apresurémonos. Entonces llegaron a Gabaa de Benjamín. ¿Ok?
Era ciudad de Israel, de israelitas, de la tribu de Benjamín. Y el levita con su concubina y su siervo están en la plaza de la ciudad. Y cae la noche y llegó un anciano y los invita a su casa porque dice, aquí es peligroso quedarse en la noche. Y más de noche, a la medianoche, llegan los hombres de Gabá, esos hombres malos que ya estaban, qué sé yo, con los tragos encima. Le tocaron la puerta al anciano y le pidieron que saque al varón que había llegado. ¿Les recuerda algo esa historia, hermano? Sí. ¿Dónde? Y cuando llegaron a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Sí era Israel, hermanos queridos, en esos tiempos. Entonces el anciano, como los hospedó, era responsable por ellos, así como en la casa de Lot, allí en Sodoma y Gomorra. Y le ofrece a su hija virgen también. ¿No? No queremos el varón. Y bueno, le dio la concubina. Y le caen toditos, violan a la concubina. Todos esos hombres malvados la violan y la matan. Y la dejan ahí, como usted ve en la ilustración, a la puerta de la casa donde está hospedado el levita. Al amanecer, se levanta el levita, abre la puerta y encuentra a su mujer muerta. Entonces el levita la agarra, me imagino que andaba en un asno, la sube y llega a su casa. ¿Y saben lo que hace en su casa? La corta en pedacitos y la manda por FedEx o UPS a todas las tribus de Israel, un pedazo de su concubina. Y todo Israel dice, ¿qué es esto? Entonces todos fueron a donde Levita a preguntar, ¿qué es esto? Todas las tribus se reunieron donde Levita. Y el Levita les contó, esto pasó en Gabá de Benjamín. Entonces todas las tribus decidieron ir contra Gabá de Benjamín y le pidieron que entreguen a los malvados. ¿Pero qué creen? Dijeron, no, aquí ustedes no van a entrar. Hermano, qué triste. A veces pasa lo mismo en el pueblo de Dios hoy en día. Alcahueteamos a los malvados y nos vamos en contra de los buenos. ¿Y saben lo que la consecuencia? Se fueron todos contra la tribu de Benjamín, porque toda la tribu de Benjamín salió a defender a Gabá. Por unos cuantos malvados, casi exterminan a toda la tribu de Benjamín. Quedaron creo que como 500 hombres nada más. Creo que solo como 500 hombres. Vamos a la hojita. 19. Degradación moral en Israel. ¿Y por qué va a haber degradación moral? Porque hay una degradación espiritual, como consecuencia una degradación moral. La concubina de Levita es violada y asesinada por los hombres de Gabá de Benjamín. El levita corta en pedazos a su concubina muerta y la envía a las tribus de Israel. Después, ya está, violada y en pedazos. ¿Ya está? El 20, capítulo 20, todo Israel va contra Gabá de Benjamín y le mandan una delegación que entregue a los malvados, pero se resiste, ¿sí? Y los benjamitas se rehúsan a entregarlos y casi son destruidos por completo, la tribu de Benjamín, por unos cuantos malvados. ¿Qué decía la palabra de Dios con respecto a eso? ¿Qué había que hacerse con esos hombres malvados? ¿Habían qué? Matarlos. Pero sin embargo, no solamente esa ciudad, sino toda la tribu entera los apoyó. Qué triste, ¿no? Y casi son destruidos por completo. Déjenme ver, creo que eran como 500 hombres que quedaron, que se escondieron en unas cuevas. $25,000 hombres murieron de Benjamín, todos ellos hombres de guerra.
capítulo 21 dice: versículo 6, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. Pero ahí hicieron algo, idearon algo para que el remanente que quedó, que no fue muerto, que logró escapar, tomen mujeres de otras tribus para que no perezca la tribu de Benjamín, ¿no? Y si hubiera perecido la tribu de Benjamín, ¿quién hubiera aparecido en escena en el nuevo pacto? Un gran siervo de Dios en el nuevo pacto era de la tribu de Benjamín. A la una, a las dos, un hombre que gracias a ese hombre tenemos gran parte de la doctrina cristiana. ¿Ya? Pablo era benjamita. Ok, lamento por la tribu de Benjamín, y les dan provisión para el futuro crecimiento de la tribu. Ok, a las muchachas locas que salían de por ahí las agarraba y ya, vamos, no eres mi mujer. Al braveo. Ok, y el libro de Jueces termina con esta frase tan patética y triste: cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así hemos llegado al final de este estudio del libro de Jueces. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Nos vemos en el libro de Ruth a continuación.